específicamente. Y pues agradecemos mucho que por su conducto tengamos el día de hoy a la doctora Jimena Alvira para impartir esta conferencia. Es que, bueno, agradezco mucho a Leslie Barrera, a Merit Gómez, la intervención para que pudiéramos concretar esta conferencia. En el Centro Electrónico de Información, en la biblioteca, cuentan con recursos electrónicos, con libros, revistas impresas, cientos de revistas, cientos de libros que están a su acceso tanto dentro del hospital como fuera de él. Les comentaré al final, basta con que se registren como usuarios del centro electrónico para que tengan acceso a ello. Pero la biblioteca no detiene sus actividades ni únicamente ofrece el acceso a los libros, sino que este tipo de actividades nos interesan mucho tenerlas con frecuencia para que incentiven su quehacer investigativo, para que se acerquen a aprovechar estos recursos de la biblioteca y a que sepan, pues bueno, todos los elementos que les ofrece el Hospital General de México como hospital escuela. Así es que bueno, nos están siguiendo también en Zoom. Un saludo a quienes así lo están haciendo. Y pues bueno, les dejo con la doctora Jimena Alvira. Ella es doctora en neurociencias, es directora clínica y de investigación en el CEBIER, viene colombiana, pero residente en Madrid, así es que pues bueno, no queríamos dejar su paso por México sin que dedicara un tiempo a la ciudad y al hospital. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho y los dejo con la doctora Alvira. Muchas gracias y buenos días a todos y feliz de estar aquí en esta época tan bonita de México. Además, mi cumpleaños es el 30, entonces estoy en el momento perfecto, en el sitio perfecto. Nunca mejor dicho. Y soltera, o sea que nunca mejor dicho. Así que re bien. Todos los astros se juntaron. Pues este es el primer hospital que visito en esta gira de 2 semanas, así que también muchísimas gracias por habernos recibido y por darnos esta oportunidad para charlar una vez más. Estuve aquí en el 2019, si no estoy mal, Leslita, 2021, ya no me acuerdo, ¿no fue pre-COVID? Sí, entonces pues ya era hora de volver. Y esta vez con un tema que es ligeramente distinto, aunque solape en muchos momentos, en muchos tiempos, en muchas partes. En ese momento hicimos uno sobre redacción científica. Esos cursos también se pueden acceder online en una plataforma, en una página que tenemos para los que quieran refrescar ese curso, pero hoy voy a tocar muchos de los puntos importantes, pues porque lo que queremos es convertir nuestro trabajo de tesis, de grado, de máster, cualquier tipo de trabajo en una publicación exitosa, en una publicación que sea destacada, que sea interesante, que sea relevante para la ciencia y para la salud. Entonces, bueno, ya Martín comentó un poco, este es mis antecedentes. Soy médico de la Universidad del Bosque en Bogotá. Hice un doctorado en España, trabajé como investigadora científica, investigadora básica durante 3 años más y después pasé al mundo editorial, primero como redactora científica durante casi 5 años y eso lo sigo haciendo no solo por los cursos que hacemos con el CEBIER, sino a través de, bueno, de preguntas que me llegan aparte, apoyo que puedo dar externamente en momentos puntuales, por ejemplo, a ustedes, si tienen cualquier pregunta sobre publicaciones, pues pueden acercarse a través de Merit, a través de Leslie, y yo les puedo colaborar en ciertas ayudas en ciertos momentos. Entonces, bueno, tengo experiencia en este campo y la idea es poderlos ayudar a hacer el proceso más fácil. Los temas que vamos a cubrir hoy es principal, bueno, primero saber cuál es la diferencia entre ambos tipos de documentos. Después, cómo empezamos a abordar ese proceso para hacerlo no solamente más fácil, sino que sea ético, transparente, de calidad, siguiendo las buenas prácticas. Pues primero, ¿qué tipo de artículo vamos a querer escribir? Entonces vamos a hablar de los tipos de artículos, también vamos a hablar un poco sobre el tipo de revistas donde queremos publicar y por último, el paso 3, que es el más grande, cómo vamos a abordar este proceso. Entonces, antes de empezar,
¿Cuántos de ustedes están en el proceso de escribir la tesis o el trabajo de grado? Levanten la mano una persona, dos, bueno, algunos. ¿Quiénes lo tienen que hacer? ¿Quiénes tienen que hacer trabajo de grado obligatoriamente? ¿O un trabajo de tesis o algo? Ajá. ¿Quiénes quieren hacer investigación? Me encanta. Ajá. Bueno, me imagino que hay otros intereses también, conocer un poco el mundo editorial y de pronto animarlos también a que se vuelvan investigadores y que pensemos que la investigación está al alcance de todos. No hay necesariamente que plantearse proyectos inalcanzables, aunque no sea la charla de hoy, pero los proyectos pueden estar ajustados a nuestra realidad y realmente podríamos contribuir a la ciencia y a la investigación en salud. Entonces, bueno, para todos ustedes que esto resulte interesante. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos documentos? Y bueno, hay unas muy obvias, ¿no? ¿Quién diría la más obvia? Pueden decirlo porque esto se trata es que charlemos si quieren, sobre todo que sea un espacio donde ustedes se sientan cómodos y que puedan preguntar lo que quieran. Yo creo que que primero se ocurre es la longitud, ¿no? Yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero realmente hay bastantes cosas diferentes, no solamente que la longitud, porque si fuera solo el punto fuera acortar, bueno, tenemos un trabajo medio hecho. El problema es que ese no es el único punto, ni realmente es el más importante. Entonces, ahí es donde a veces nos encontramos con que tratamos de pasar a un trabajo de investigación, a una publicación, y no es posible publicar. Entonces, el propósito es diferente. Una cosa es un requisito académico, donde queremos demostrar nuestras habilidades, nuestras aptitudes, el dominio de un tema de pe a pa, donde nosotros seremos los que apoyamos la evidencia, más que la evidencia sea la que nos apoye, como pasaría en un artículo científico. Hay un comité evaluador que mirará este trabajo, que pensará si hemos cumplido con los requisitos de una tesis, de un trabajo de doctorado o de un trabajo de maestría, que son diferentes a lo que haría una revista. El propósito no es necesariamente ser publicada, y esto es algo que yo diría que tiene sentido, pero realmente no tiene sentido, porque lo que no se publica no existe. Entonces, si ya estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, recursos en hacer algo que tiene valor y que nos ha costado sudar petróleo, ¿por qué no pensar que puede salir a la luz? Entonces, no tiene el propósito, pero podría tenerlo y es donde como queremos dirigirnos. Entonces, bueno, esta autora lo expone bastante bien hace unos años que ni siquiera sea ese el requisito. Una cosa antes, las diapositivas todas las van a tener, tienen la presentación, va a estar alojada en el Researcher Academy y con el registro ustedes van a recibir un link al final y van a poder acceder a la presentación. Así que tranquilos que no hace falta estar ni siquiera atentos todo el tiempo, aunque idealmente sí, pero para que tengan la presentación después. En cuanto a un artículo científico, entonces, ¿qué es diferente? El propósito principal es comunicar los resultados de un estudio o de una investigación a una comunidad científica, una comunidad clínica, de enfermería, cualquier tipo de comunidad científica que investigue. Antes de su publicación, pasa por un sistema riguroso, esto es el ideal, obviamente hay siempre fallos, a veces los sistemas no son rigurosos, cuando por ejemplo estamos hablando de revistas depredadoras, pero eso es otro tema. El caso es que trata de ser un sistema riguroso, donde el editor en jefe hace una primera evaluación de nuestro trabajo, después si decide que puede ser apto para su revista, pasa por un sistema de revisión por pares, pasa por un sistema editorial y finalmente pasa por la comunidad científica, que no nos olvidemos que son también revisores. Muchos artículos, tras ser publicados después de varios años o de poco tiempo, son retractados porque se encuentran fallas en la metodología, no se siguen las buenas prácticas, se encuentran fallos en los procedimientos, en las conclusiones. Entonces, el proceso de vigilancia es continuo. En cambio, en una tesis de académica se entrega y queda en un repositorio. Y rara vez nadie va a entrar a decir, pero es que esto no lo hiciste. No, eso es en el momento de presentar el trabajo, cuando uno lo está en la defensa, es cuando le hacen a uno todas las preguntas pertinentes. Y cuando uno no tiene la opción de ponerse a llorar porque está uno parado enfrente, pero sí cuando uno le escribe un artículo, los revisores le mandan todas las revisiones pertinentes y ahí uno puede echar un par de lagrimitas y después contestar a los revisores. El artículo científico además tiene que ser legible, conciso,
claro, preciso, es decir, no se trata de hacer una clase de historia ni un capítulo de un libro, se trata es de comunicar que a través de un método riguroso yo llegué a estas conclusiones basadas en un objetivo que me planteé primario. Entonces, este concepto lo voy a reforzar todo el tiempo porque con lo que me encuentro comúnmente es abundancia de datos sin un objetivo. Temas que son flojos, por decirlo así, que aunque han costado mucho trabajo, realmente no tienen interés para la comunidad científica. Lo pueden tener para uno académicamente, pero no para publicar. Entonces, que tengamos en claro estos preceptos es importante. Y se trata es de informar, no es impresionar. Una tesis realmente tiene también uno de los objetivos es impresionar a nosotros mismos por lo que hemos alcanzado, que es complejo, porque ha demandado muchísimo tiempo, pero también porque pues tenemos detrás todos nuestros tutores, de la parte académica, nuestros profesores, nuestros familiares, es mucho más denso emocionalmente, ¿no? Entonces también hay otros más. Vamos a hacer una comparación uno a uno de cuáles son las principales diferencias que tendremos que tener en cuenta porque realmente de esto es donde va a partir el resto del trabajo. Es decir, tenerlo claro es el primer paso para saber en qué tenemos que diferenciarnos, aparte de la longitud, cuando queremos hacer un artículo científico. Entonces ya dije que la tesis cumple unos requisitos académicos, en cambio el artículo científico unas normas de publicación de la revista elegida. Es decir, este proceso del que hablé, que hay unos editores, editor en jefe, revisores por pares, los revisores, el comité editorial, todos están asignados, por decir así, menos los revisores por pares, que son totalmente independientes y no están con ninguna revista. El resto del sistema pertenece a la revista. Entonces, la revista hace unas guías, unas normas de publicación, donde establecen el tipo de letra, la estructura de su artículo, la longitud, las referencias, todo nos lo dicta la guía para autores. En cambio, en la tesis es más un requisito académico donde tiene que tener 5 o 6 personas que van a estar en su panel de evaluador. Tiene que tener una carta de no sé qué, pero la universidad dicta un poco, o el hospital dicta cuáles son esas normas académicas, pero son distintas de las normas de la revista. Una tesis está claramente elaborada por una persona. Es raro encontrar una tesis que tenga 3 o 4 o 5 autores, porque es nuestro trabajo esencial para conseguir o adquirir un grado más o un grado de primaria, no de primaria de colegio, pero ¿cómo se llaman? De estudios primarios, me confundí todo. Licenciatura, después de doctorado, por ejemplo, maestría. Exactamente. Estaba confundiendo todo. En cambio, un artículo ya puede tener más de un autor. De hecho, los artículos de las tesis suelen tener, el director de la tesis va también incluido y pueden ir más compañeros. Eso no se excluye. El comité elegido, uno escoge su comité, en cambio en la revista tiene un comité editorial de la revista, un editor en jefe y obviamente, como siempre he dicho, un público científico que también lo valora. Y tiene unos revisores por pares que tampoco están adscritos o unidos o en ningún caso están unidos a una revista, sino compartidos por las diferentes revistas, pero son expertos en el tema que intentan mejorar nuestra calidad. En la tesis, el que hace ese trabajo es nuestro director de tesis, que intenta mejorar la calidad de lo que queremos. Realmente lleva gran carga en sus hombros el peso de llevar el trabajo, porque al final somos, pues estamos ¿cómo se dice? Noves, estamos empezando algo que no sabemos cómo va a ir y ellos son los encargados de dirigirnos. Entonces, ellos serán nuestros revisores por pares, por decirlo así. La tesis se organiza por capítulos. Ustedes tienen una tabla de contenido muy extensa con unos capítulos que después veremos un poco más. En cambio, en el artículo original o un artículo científico hay unas secciones que normalmente son, bueno, lo pongo más adelante, esta IMRAD, o introducción, método, resultados y discusión. Eso es el común, a menos que la guía para autores diga lo contrario. Y esto estoy hablando de un artículo original. Hay artículos diferentes, metaanálisis, revisiones sistemáticas, casos clínicos o casos, case reports, reportes de casos que tienen otra estructura. Pero un artículo original, que sería lo ideal,
publicar de una tesis tiene esa estructura. No tiene límites de palabras la tesis, podemos hacerla de 180 páginas, de cientos de miles de palabras. Y esto es la principal diferencia que uno percibe, es que un artículo científico tiene un límite que puede estar entre 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 palabras, dependiendo del tipo de artículo que escojamos escribir. El formato es flexible, aunque tiene la tabla de contenido, no suele variar mucho. De todos modos, uno sigue lo que dice, lo que dicta el hospital o la universidad para decir, a la tesis la vamos a escribir de esta forma, y uno ni rechista porque es como se hace y no tiene la capacidad en ese momento además de decir, pues yo quiero variar aquí o sí, pero realmente tiene una estructura que es relativamente más flexible. Las referencias son otra de las grandes diferencias. Una tesis doctoral suele tener más de 60, una tesis de grado. Puede ser como una revisión general que publiquemos en una revista, también tendría muchas referencias, pero no un artículo original. Un artículo original tendría entre 15 y 30 referencias, depende de lo que la revista nos exija. Si no dice nada, es igual sensato poner entre 15 y 30 y no más de esto. Los objetivos de una tesis también son múltiples porque obedece a una necesidad de demostrar que dominamos un tema, que dominamos muchas técnicas, que somos aptos para decir que en ese tema somos expertos y graduarnos académicamente. Este no es el objetivo del artículo, de hecho, podemos crear varios artículos sin caer en algo que se llama salami slicing, que es de una tesis hacer varios artículos pequeños porque pensamos que nos lleva a publicar más. Lo ideal es hacer un artículo bueno, pero si son demasiados objetivos, con diferentes introducciones, con diferentes, digamos, enfoques de la discusión, podríamos hacer más de un artículo. Entonces ahí tenemos que decidir qué queremos hacer. Pero claramente los objetivos es uno por artículo, no unos, varios o muchos. La descripción detallada de los métodos claramente es también uno de los focos de la tesis doctoral. Yo diría que este es de los puntos más importantes, es demostrar de nuevo nuestra experiencia, nuestro dominio de las técnicas que utilizamos, y por el contrario, los métodos en los artículos lo que intentan es añadir claridad y transparencia para que fomentar la replicación de los estudios para consolidar conclusiones. Entonces tienen que ser claros, pero tienen que ser cortos. Sin embargo, hay, al menos en el texto principal, muchas revistas, la mayoría nos dan la opción de hacer métodos suplementarios o información suplementaria, donde podemos añadir ciertas metodologías muy extensas. Entonces, no tenemos que incluirlo todo en el texto principal porque no nos va a caber. Se incluyen y se discuten todos los hallazgos en la tesis doctoral. Sin embargo, es interesante cuando entremos en la parte de la discusión no es necesariamente lo más importante. Sin embargo, en el artículo científico, la discusión cobra especial relevancia. Y ya veremos por qué más adelante, pero claramente no discutimos absolutamente todo. Tenemos, por ejemplo, en un artículo original, una tabla de condiciones demográficas, pues no vamos a discutir que la edad era entre 50 y 60, o no vamos a discutir que había más personas con un índice de masa corporal alto que bajo, si no responde o ayuda o apoya a nuestro objetivo principal. En cambio, en la tesis sí se interesa dar una opinión sobre cada uno de los hallazgos que tenemos. Bueno, entonces el segundo punto es el tipo de artículo que queremos escribir. Y aquí hay para gustos los colores, como dice. Hay muchos tipos de artículos, entonces quiero reforzar esta idea, además uniéndolo con la pirámide de la evidencia, porque, ¿qué es esta? Claramente los estudios los que están en la parte superior, aumentan la calidad de la evidencia porque se tratan de agrupar estudios o ensayos o resultados previos, analizarlos y crear una nueva conclusión. Entonces, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas y las guías clínicas bien hechas, con sistema GRADE de guía clínica, o sea, con tablas de evidencia, con revisión de la evidencia de la literatura, no las guías clínicas que son consensos, por ejemplo, sino las hechas de estas que se demoran 3 años en hacer, pues estarían ahí arriba. Y así sucesivamente vamos por la pirámide bajando en ensayos controlados aleatorizados, que bueno, son uno de los grandes estándares de la clínica, es el estudio fase 3, el ensayo controlado aleatorizado. Después hay otros menores no aleatorizados, los estudios observacionales estarían un poco más abajo, sin ser menos importantes. Es simplemente que la evidencia se tiene que tomar con más cuidado,
porque hay más factores confusores, porque hay más problemas metodológicos. Los observacionales estarían acá, los de cohortes, series de casos, reportes de casos individuales que me encantan porque al final es de pronto lo que podemos hacer de un trabajo de tesis, es un reporte de un caso y siguen siendo sumamente valiosos para aportar datos nuevos, novedosos que nadie ha detectado a la comunidad científica. Y por último estarían los informes de expertos, los consensos, los editoriales, cartas al editor. Entonces, esta es la pirámide de la evidencia y los tipos de artículos van un poco alineados con esta pirámide de la evidencia. Entonces, la investigación primaria, bueno, son estos artículos originales, que son todos los que ven en el primer recuadro, y también estos reportes cortos son información primaria, pero la evidencia, la calidad está muy inferior. Hay revistas que no nos van a dejar presentar algún tipo de estudio que queramos. Por ejemplo, tenemos revistas que dicen no aceptamos casos, reportes de caso. Otras revistas dicen no aceptamos revisiones a menos que nosotros las pidamos. Entonces, ahí van entendiendo cómo lo que nosotros queremos publicar también va de la mano con dónde podemos publicar. Bueno, y la investigación secundaria sería lo que representa en el cuadro de arriba, que es esta investigación que utiliza investigación anterior para generar nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué posibilidades tienen ustedes de hacer? Rara vez van a poder hacer esto o deberían hacer esto en una tesis, porque realmente ustedes están generando nuevo conocimiento. Entonces, su tesis va a generar estudios primarios, investigación primaria, cualquiera de estos. Esto es investigación clínica. Obviamente nos vamos a la preclínica y es realmente otro mundo y estaría aquí más abajo. La investigación preclínica va aquí abajo. Estudios in vitro e in vivo. Entonces depende dónde nos estemos ubicando. También puede haber una mezcla de los dos, que eso también puede pasar. Y entonces haríamos un artículo con datos primarios, investigación primaria, pero con que sea pues mixta, por ejemplo. Depende, entonces cuando dije depende de cada revista, y aquí les he traído dos ejemplos donde en los Aims and Scope, que es el alcance y objetivos y alcance de la revista, es donde vamos a encontrar qué tipos de artículos o de investigación, porque si están artículos originales, ya vimos cuáles son, estudios aleatorizados controlados, no controlados, estudios observacionales, así por agruparlos, y aquí nos dice claramente, queremos reportes originales, investigación primaria, que sean también, bueno, lo dicen aquí sobre qué temas, aquí dice también admitimos reportes cortos que pueden ser de 1.500 páginas, entonces, palabras, perdón, ustedes ya van pensando, de toda mi tesis, ¿yo cuánto puedo publicar? ¿Vale la pena escribir un artículo de 4.000 palabras? De pronto no vale la pena, de pronto vale la pena algo más pequeño. También esta revista también incluye metaanálisis, estudios científicos, que no sé cuál es la diferencia porque todos son científicos, pero bueno, estos son yo creo que herencias de los diferentes editores que van dejando. También aceptan opiniones, también aceptan cartas al editor, es decir, aceptan múltiples formatos donde nosotros podríamos publicar. Y en este otro ejemplo, pues ya ven también en azul, manuscritos originales, que es lo mismo. Si ven también que hay diferencias en la forma como se nombran las cosas. Investigación primaria es lo mismo que artículos originales, que reportes originales o que manuscritos originales, son sinónimos. Entonces, aquí sí lo hacen con mucho detalle los tipos de diferentes artículos que están dispuestos a incluir y también incluyen otros artículos. Así que siempre que pensemos, bueno, ya tengo elegido de mi tesis, yo puedo publicar un estudio de una serie de casos, entonces, ¿qué revista podría admitir esa serie de casos? Entonces, iríamos al segundo punto, que creo que es el que sigue aquí. Bueno, encontré este artículo de una autora mexicana, perdón, que está bien descrito los tipos de artículos. No sobra informarnos también sobre esto porque nos va a facilitar el proceso, incluso cuando estamos empezando nuestra tesis, la idea es empezar a pensar esos pasos. No lo dejemos para el final, sino empezar a escribir la tesis o el trabajo académico pensando en la publicación es mucho más eficaz que esperar a ese segundo paso, porque a veces ni se llega a ese segundo paso. Entonces, siempre hacer un trabajo académico en el formato similar a como lo haríamos en una
en un artículo de investigación es sumamente útil y eficaz. También tienen otra ayuda, esto es una página que se llama edtash.com, de la cual yo saco muchas ideas y muchos apoyos, y son lecturas muy pequeñas, pero bueno, también nos puede ayudar y apoyar en este trabajo. Y claramente en Clinical Key van a tener que, como Martín mencionó, tienen la posibilidad de filtrar por tipos de documentos y y tipos de artículos. Entonces pueden filtrar por las revisiones narrativas, que no son revisiones sistemáticas, sino una revisión de un tema, como puede ser Fisterras, una revisión de un tema. También hay unas publicadas, o sea, también se publican en revistas, también tienen metaanálisis, también tienen ensayos clínicos, entonces tienen la posibilidad de empaparse un poco del mundo de la cantidad de publicaciones que hay donde pueden alojar su trabajo de tesis. Y ya unido a esto viene dónde podemos publicar. Entonces, sabiendo qué tanto de mi tesis yo creo que voy a poder publicar y qué determina eso, pues el objetivo de la tesis, la población de estudio que pudimos reclutar o lo que pudimos reclutar, si teníamos la idea de reclutar 100 pacientes y al final tenemos 12, pues de pronto una serie de casos en vez de un estudio de cohortes, por ejemplo, sería más óptimo para sacar mejores conclusiones. Entonces tenemos que ir pensando metodológicamente cuando tengamos los resultados, qué tipo de estudio es el que podemos publicar. Obviamente, si planteamos un diseño, no lo podemos cambiar. Cuando escogemos en nuestro trabajo que vamos a hacer un estudio aleatorizado, controlado, que son prospectivos, eso es lo que tenemos. Si eso fue el diseño, eso es lo que tenemos que terminar de hacer. Si resultó que no era el diseño adecuado para responder la pregunta, nos toca volver a empezar. Es así la situación. Por eso todo tiene que ir un poco de la mano y tenemos que pensar más allá de que esto lo necesito para graduarme, lo necesito y lo quiero después publicar. Entonces, ¿dónde vamos a publicar el artículo? Y aunque tampoco vamos a entrar en grandes dimensiones de dónde, sí quería resaltar ciertos puntos que son importantes para poder elegir la revista. Y esto les va a servir en todo momento de la carrera, digamos, de los que quieran publicar y quieran investigar. Escoger la revista es uno de los pasos fundamentales y es una de las primeras barreras para publicar exitosamente nuestros artículos. Porque al final, enviar un artículo que no es apropiado para una revista, el editor en jefe lo primero que hace es rechazarlo, ni siquiera va a pensar, ven, no, yo no acepto este tipo de artículos, pero este se ve como bueno, ¿no? No, no lo va a rechazar porque no se encaja en sus objetivos y su alcance de su revista. Entonces pensemos, ¿cuál es el mensaje principal? Y esto con que suena obvio, porque el mensaje no es el objetivo, es a qué público, bueno, y bien acá también, a qué público nos queremos dirigir. Yo estoy haciendo un estudio sobre infección secundaria de úlceras por presión. ¿A quién me quiero dirigir? ¿A los gestores de los hospitales? ¿O me quiero dirigir a los pacientes? ¿Me quiero dirigir a los cuidadores? ¿Me quiero dirigir a enfermería? A infecciosas, completamente diferente, porque de ahí va a salir la información que yo necesito para apoyar mis conclusiones y mis observaciones, porque se publican 2 artículos, en PubMed se suben 2 artículos por minuto. Imagínense la cantidad de información que tienen. Uno tiene que ir depurando para saber yo qué artículos voy a usar para sustentar mis observaciones. Entonces, saber el mensaje principal y a quién me quiero dirigir es fundamental. Y puede que la revista no sea el Journal of Infectious Diseases, sino sea Lancet Global Health, ¿no? Depende a quién me quiero dirigir. Entonces ya van viendo estos factores cómo se integran. La tipo de investigación, ya lo vimos. Hay revistas que no admiten ciertos tipos de investigación o tipos de artículos, por decir así. Entonces tenemos que saber si lo hacen. Y el tipo de artículo, como ya mencioné. Otras recomendaciones para hacer este proceso más fácil, que como ya digo, no se hace en un día, realmente el proceso de elegir la revista toma algunos días. Yo primero hago una tabla de Excel y pongo unas opciones y pongo unos tipos de información como el alcance y los objetivos, si cobran por publicar, cuál es el índice del factor de impacto y otras métricas como SiteScore. Entonces es un proceso realmente más complejo, pero tienen algo que se llaman buscadores de revistas que les pueden ayudar también en el proceso. Entonces hay uno que abarca todos los tipos de revistas, se llama Jane, bueno, es un acrónimo. Lo que noto es que no sé si está muy actualizado porque uno ve el copyright abajo y dice creo que 2013, entonces, y da poca información, pero es no sesgado, digamos, no es de una editorial. Sin embargo, tenemos el Elsevier Journal Finder, que es fantástico, pero solo encuentra revistas del Elsevier.
Así que depende. Y hay otros, casi de cada casa editorial tienen. Algunos los han quitado, creo que Wiley, Springer lo quitó, no sé por qué, pero bueno, tienen por lo menos ahí dos y Wiley sí tiene uno, si no estoy mal. Las métricas, es importante también que sepamos qué son las métricas, qué es el factor de impacto, cómo se calcula, el site score, el índice H, Simago. Hay diferentes métricas bueno, podemos hablar de eso en otro momento. Y muy importante comprobar la legitimidad de las revistas, porque el negocio detrás de las revistas depredadoras es millonario. Y ya no son solo las revistas depredadoras, sino las revistas secuestradas, que son revistas que son conocidas. No estoy hablando de un New England Journal de Medicina o de un Lancet. Es imposible secuestrar esa revista porque tienen sistemas pues muy específicos y muy estrictos para comprobarlo, pero hay muchas disciplinas, matemáticas, biologías, químicas, que tienen poco menos visibilidad al mundo y entonces son objetivo de estas revistas secuestradas. Y quiere decir que alguien coge la revista, duplica la página web y entonces el público se deriva a esa página y cobran por publicar. Entonces hay un negocio millonario. Yo recibo todas las semanas 2 o 3 invitaciones para publicar en una revista, cosa que obviamente son falsas. Nadie me va a invitar a mí, que tengo 7 artículos publicados, a publicar. Ya estaría yo contenta. No, eso no pasa en el mundo real. Realmente a muy pocas personas las invitan a publicar, a menos que sean muy, muy expertos en el tema y quieren que hagan una revisión. Alguien es experto en Alzheimer, entonces dicen, quiero que usted publique una revisión en mi revista. El resto somos carne de cañón para las revistas depredadoras. Hay sistemas y al final de la presentación les incluyo una página que se llama Think, Check, Submit, que nos lleva sobre una serie de pasos para reconocer a las revistas depredadoras. Así que lo único que nos salva es nuestro cerebro, no hay nada más que decir. Es dudar e investigar. Entonces yo lo que haría es, una vez cuando estoy escribiendo mi artículo, mi tesis, si yo la volviera a hacer, pensaría, bueno, esta tesis yo sé que va a ser sobre receptores opioides y va a ser en el gato, pero me gustaría publicarla en una revista que tuviera un objetivo un poco más, no sé, que fuera del ciclo vigilia-sueño, porque me pareció interesante, o que fuera sobre dolor. O que fuera netamente sobre inmunofluorescencia, por ejemplo. Entonces ya empezaría yo a pensar en la revista. Escogería 3 para no tampoco volverme loca, para ver la guía para autores y que se parecieran, ¿no? Si tengo revistas que todas admiten entre un límite de palabras parecido, me va a quedar menos difícil pasar de una revista a otra. Entonces, eso es algo que yo haría muy temprano en el momento de la escritura. Aparte, cuando ustedes empiezan a recoger referencias bibliográficas a lo loco, ahí puede haber revistas que puedan ser el objetivo que ustedes quieren tener también, porque van a haber publicado estudios parecidos a los de ustedes. Bueno, llegamos a este tercer paso, que es el más grande, y aquí lo que quiero hacer es de cada una de las secciones principales del artículo científico, compararlo con la tesis doctoral y ver esas diferencias. Obviamente lo ideal sería tener una tesis de ustedes y empezar a mirar, ¿no? Y decir, pues yo aquí haría esto lo pasaría aquí, eso lo podemos hacer en forma de taller un día, porque hay muchas variantes, pero lo que he intentado es coger ejemplos, son ejemplos reales, obviamente, para que vean esas grandes diferencias y reparen en dónde tienen que tener cuidado, porque es donde nos equivocamos más y aparte perdemos más tiempo, sobre todo por la pérdida de tiempo. Un artículo original que parte de un protocolo de investigación, que eso es una de las diferencias, una tesis tiene muchos protocolos a veces porque tiene muchas técnicas de investigación, pero un artículo, un estudio que es sobre humanos, hablemos de humanos, que va a ser publicado en una revista, tiene que tener un protocolo de investigación que tiene que ser registrado en una base de datos de protocolos de investigación. Entonces, es el primer paso. Cuando tenemos un protocolo de investigación bien hecho, largo y detallado, y un informe estadístico, un artículo científico se puede escribir en 10 días. Ahora, eso no pasa con una tesis doctoral porque pues es diferente el proceso, pero entre más tengamos atado todo, pues más fácil nos va a quedar el proceso de redacción del artículo científico. Antes de entrar a esos pasos, también quería que pensáramos un poco en qué quieren los editores, porque a ellos son los que tenemos que convencer de que nuestro trabajo es ideal para su revista. Entonces quería traer un poquito esto porque es muy interesante. Bueno, antes lo que quiero son 2 cosas. Uno, mirar el tiempo.
que estamos bien y que ¿hasta qué horas tenemos, Martín? 11:30, perfecto. Y si tenían alguna pregunta, porque yo no paro, yo aquí sigo y sigo y sigo. ¿No? Por ahora todo bien. Súper. Pues, ¿qué buscan los editores? Entonces es importantísimo. Es que nosotros tenemos que vender nuestra idea, obviamente siempre con las buenas éticas. Traigo ejemplos de revistas diferentes que nos piden. A mí BMJ me fascina porque me parecen tan rigurosos y tan exquisitos y como que hacen todo muy bien. Me gusta mucho y hacen 5 preguntas que uno tiene que pensar. ¿No? Porque al final, de nuevo, nos encontramos con trabajos de tesis que no pensaron que eventualmente querían publicarse y se encuentran con una pared de cemento para hacerlo. La pregunta, bueno, importantísimo, los objetivos, el alcance y los objetivos, aims and scope, es clave para el editor en jefe. Si no caemos ahí, lo van a rechazar inmediatamente. La pregunta de investigación, no dice las preguntas de investigación. La tesis puede tener más de una, pero la investigación no. El diseño de estudio para responder esa pregunta. Si llegamos aquí y nos damos cuenta que no es, mal vamos porque nos toca rehacer nuestros pasos. Y si es válido el estudio y aparte, bueno, si es válido, ya veremos cómo se hace válido, pues si tiene sentido, ¿no? Si tiene sentido y no estamos planteando algo que sea totalmente absurdo y si está bien presentada. Y aquí es donde entra el arte de redactar un artículo científico porque tiene unos pasos y unos procesos que también vamos a ver. También Wiley nos recuerda esto, y yo creo que este documento es más extenso, tienen las referencias abajo, pero vean la cantidad de elementos que ellos gratuitamente nos están diciendo, nos están dando esta información que es muy valiosa porque realmente no todos los editores nos ofrecen esta información y nos plantea ciertas cosas. Estamos pensando que es demasiado y no lo podemos manejar y que estamos en unas conclusiones que no se sujetan con nuestros resultados. Aims as Scope, nuevamente, no ha sido escrito de una forma que sea clara, concisa, que se entienda, es incompleto, bueno. La hipótesis, una hipótesis clara, no son 10 hipótesis claras. Eso pasa también cuando partimos de, por ejemplo, bases de datos de pacientes y preguntamos, quiero escribir un artículo, ¿qué puedo hacer? La pregunta es, quiero contestar esta pregunta, ¿qué datos necesito? Entonces, es otra forma de pensar. Y bueno, tiene muchos elementos que tenemos que tener sujetos. Y Nature, que es también una de las grandes revistas, vuelve sobre este tema de una pregunta central. Diferente a nuestra tesis. Nuestra tesis puede tener muchas preguntas. Queríamos comprobar si, en mi caso, la GABA localizaba con glutamato, colocalizaba. También queríamos ver si MU localizaba con estos. También si delta y todos esos elementos. También si había diferencias entre las especies. Y podemos plantear lo que queramos y demorarnos el tiempo que queramos. En el artículo científico, no. Es una pregunta central respondida por diferentes metodologías o con diferentes metodologías. Entonces, para tener en mente, lo que queremos es escribir es un artículo que tenga un mensaje claro y útil, que tenga una secuencia lógica, que quiere decir que cuando yo leo la introducción sé exactamente qué sigue. ¿Qué sigue es un estudio de qué tipo? Es hecho más o menos en qué, no es una descripción de la metodología, pero más o menos es un estudio descriptivo, es un estudio de intervención. ¿Qué voy a encontrarme en esos métodos? Después mis métodos tienen sentido. Yo podría replicar este estudio leyendo estos métodos. Estos métodos ofrecen resultados y en qué orden, en el mismo resultado que ponemos los métodos, ¿no? Eso es lo que para mí tendría sentido leer. Y después discuto. ¿Qué discuto? Lo más interesante y obviamente lo que responda a mi pregunta de investigación y que sea fácil de leer. Y aquí es donde muchas veces también pues nos encontramos con barreras. Y afortunadamente la disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial avanzadas generativas nos puede ayudar en el proceso de redacción, no en el proceso de generación de datos, ni de análisis de datos, ni de elaboración de figuras, ni de elaboración de nada más. Es en mejorar la redacción. ¿Por qué? Porque si no, estamos compitiendo contra el mundo anglosajón y nos vemos en desventaja. Entonces, apoyarnos de las herramientas de generación eso, la GI, nos puede ser útil. Ahora, al final les mostraré cómo hay que declararlo en el artículo cuando lo usemos. Bueno, y este artículo fabuloso que no debería dejarnos quietos o
cómodos a ninguno de nosotros, porque este autor que es maravilloso, John Ioannidis, dice que hasta casi el 85% de la investigación clínica que se publica no sirve para nada. Y eso es una verdad. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es publicar. No es tanto, con esto, muchas revistas ya lo exigen. ¿Qué añade usted a esto? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Qué está añadiendo a la literatura anterior? Entonces, él en su documento, y tiene varios de estos, pone algunas preguntas que nos podríamos empezar a preguntar incluso desde nuestra tesis. Ya, como ya digo, la tesis es un trabajo arduo, difícil, que se tiene que compatibilizar con nuestra carga asistencial, que tenemos a veces poco apoyo, porque no todo el mundo lo sabe hacer, no es fácil hacerlo, no es fácil redactarlo, y vamos arrastrando mañas de años sin tener un método. Entonces, plantearnos esto es útil desde el principio. ¿A quién voy a hablar? ¿Qué brecha de conocimiento estoy llenando? Yo me acuerdo que a mi director de tesis le hice, bueno, cuando yo entré, yo iba pensando pues que iba a estar con una bata blanca y con un moñito, así como con tacones, que nunca me pongo, me duelen mucho los pies, pero más o menos que yo así, ay, qué delicia como en las películas. Claro, cuando yo vi, qué poco glamour tiene todo este mundo, yo aquí no voy a durar mucho, y veía los pósters de los congresos y todo de microscopía, y yo, no, no, no. Después empecé a hacer las prácticas y a enterarme de los métodos que tenía que utilizar, y no pude con sacrificar animales. Eso me podía. O sea, los ratoncitos casi que me los llevaba a la casa. No podía. Entonces, mi objetivo no fue yo quería saber más sobre el cerebro, pero pues al final la investigación le da a uno lo que le da, el tiempo que tienes. ¿Cuál es la técnica donde tengo que sacrificar menos animales? Microscopía electrónica. Y a eso me dediqué 5 años, feliz de la vida. ¿Qué era lo que quería? De pronto no necesariamente, pero me llenó completamente. Lo que pasa es que cuando me dijo, bueno, vamos a utilizar, no sé, 7 gatos, pequeños gatitos, los pobres, pero los usaban para otras cosas y yo usaba su cerebro, o sea que usábamos todo el animalito. ¿Y yo por qué 7? Pues porque es así. O sea, no hay una justificación. ¿Por qué 10 ratones? Porque es lo que se usa. Pero en humanos claramente no es así, ¿no? Los humanos necesito calcular una N de acuerdo a la población total para llegar a no sé qué, el alfa y todo eso que hacen perfectamente bien los metodólogos, epidemiólogos o bioestadistas. Entonces, esa parte de preguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos es una pregunta fundamental. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Qué vamos a añadir? ¿Por qué es importante? Si se ha hecho antes, ¿tiene sentido seguirlo haciendo o lo podemos hacer de forma distinta? Entonces ya no, de pronto no son 7 gatos, de pronto puedo usar 2 y me producen lo mismo. Son tan diferentes los gatos entre sí, de pronto no, de pronto sí. ¿Quién sabe? Entonces todas esas preguntas ahora me las haría de forma diferente. Así que estas preguntas está bien. También tiene porque la mayoría de hallazgos clínicos o investigación son falsos, y entonces habla de algo muy importante que es el sesgo, y el sesgo es algo que tenemos inherentemente. Entonces a veces queremos ver algo y como lo queremos ver, tratamos con una nova, y si no lo vimos, entonces tratamos con un student test, y si tampoco lo vimos, entonces con un chi cuadrado, intentamos ver las cosas, y eso lleva a un sesgo grande que genera publicaciones que son de baja calidad o investigación que es de baja calidad. Pero aparte de eso es que hay esfuerzos aquí y hay otro esfuerzo más allá, y otros en Australia, y otros en India, y otros, y al final no se agrupa la investigación. Entonces son esfuerzos débiles para reforzar las mismas ideas. Y esto genera, obviamente, que la mayoría de hallazgos no sean verdaderos, simplemente porque no es posible cambiar la práctica con 20 pacientes. Se cambia la práctica cuando hay 3 estudios de más de 5,000 pacientes y hay un metaanálisis. Eso cambia la práctica. Entonces tenemos que saber esto, y por tanto hay que saber cuáles son los tipos de sesgo o de problemas con los que nos podemos encontrar. Es muy interesante, esto es una lista de problemas que nos podemos incluir en investigación, que casi uno ni quisiera leerla, ¿no? Por ejemplo, pues esto no tiene nada que ver, pero es chistoso. Ayer en Europa hay una infestación de chinches, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le sugieren a uno? Que en los hoteles revise, ¿no? Y yo digo, yo prefiero no saber. O sea, no quiero levantar a nada y ver un animalito y después entonces tener que hablar con la recepción y que qué pena, y entonces cambiar el hotel. Yo dije, yo prefiero no saber. Entonces a veces uno prefiere no saber,
Pero el problema es que no saber no nos quita la culpa cuando pasan las cosas. Entonces, si yo no miré, pues ya no, después no me puedo quedar si me rasca algo. El caso es que conocer esto, dónde podemos caer para que nuestra investigación pierda validez, donde pierda calidad, pues mejor saberlo. Así que como estando en el paso previo, pues háganlo. Si ya lo hicieron todo, de pronto no, para que no se vayan a frustrar. Y de forma interesante también pueden encontrar más información en Clinical Key. Sigo una investigación y encontré bastantes cosas interesantes que nos, que nos pueden guiar en este proceso de formación. Bueno, entonces, ya pasando a lo que los editores quieren, cosas que sean interesantes, que se ajusten a sus objetivos y alcance, que hagan que su revista se cite. Acuérdense que ellos necesitan no, pero la idea es que su artículo sea citado, no simplemente que quede ahí, per secula seculorum, y que nadie lo cite, sino que lo citen, que sea mencionado en las redes sociales, o sea, que tenga métricas alternativas. Todo eso es lo que quieren los editores de verdad, los que existen realmente. Por lo tanto, no se trata de cortar y pegar el texto. Realmente uno debe abordar el proceso como un documento nuevo. Y les voy a decir cómo hacerlo para que realmente sientan que es un proceso nuevo. El reto es contar lo mismo, pero de diferente forma. Entonces ahí es donde está el reto, pero bueno, con ejemplos lo vamos a mostrar. Obviamente la habilidad que tengamos para abreviar, y muchas veces nuestro trabajo de tesis va a ser en español, muchas veces. Entonces, si queremos optar por una revista en inglés, pues entonces además yo creo que incluso queda más fácil, porque así es más fácil pensar diferente. El inglés es más abreviado que el español por lo general. Entonces sí nos permite hacer ese abordaje como si fuera un texto nuevo. Bueno, esto lo vamos a ver, extraer los datos, obviamente. Ya lo he comentado, el riesgo de caer en salami slicing es que es varios artículos que tienen la misma idea. Es decir, yo hago un artículo para demostrar una colocalización de dos proteínas, o, bueno, trasladado en humanos. Yo quiero demostrar que este tratamiento es eficaz, y en un artículo publico la seguridad y en otro la eficacia. Eso se llama salami slicing y no les gusta, perdón, a los editores, y no es beneficioso porque ni se cita uno ni se cita el otro. Entonces, citar, no necesita, se cita. Entonces, por eso es mejor hacer un buen artículo que reciba muchas citas. Y que puse al final, la búsqueda de la evidencia. Esto es súper importante. Yo pensé que lo había puesto, y si no, si lo puse de pronto lo puse después. Hay que volver a hacer una búsqueda de la evidencia. ¿Por qué? Porque probablemente para la tesis no contábamos, o si ustedes tienen el lujo de hacerlo ya, de saber cómo se hace una búsqueda sistemática. No estoy haciendo una revisión sistemática, una búsqueda sistemática, saber buscar en varias bases de datos. Bueno, para eso la biblioteca está a su disposición, porque hay que saber qué está escrito antes. Si no, estoy repitiendo temas de investigación, no van a ser interesantes, no van a ser útiles, novedosas, y nos va a costar entrar en una revista buena. Entonces hay que aprender a hacer una búsqueda de información, o hay que saber hacerla. También hay otras bases de datos como TRIP, Trip Database, que tiene unos filtros muy útiles y nos ayuda a encontrar, por ejemplo, revisiones sistemáticas, que si tenemos una revisión sistemática, ideal, porque eso, supuestamente una revisión agrupa todo lo que sea, todo, incluso literatura gris que no está indexada, puede estar dentro de una revisión sistemática. Entonces ya sabemos si nuestro tema duplica otras ideas. El caso es que hay que saber hacer una búsqueda, o hay que tener gente que nos apoye a hacer una búsqueda, y hay que hacerla. Porque la tesis de pronto tomó 5 años y de pronto nuestras referencias no están del todo actualizadas, y sí vamos a tenerlas actualizadas para el momento de la publicación. De hecho, en el APA, que es también un estilo de las referencias, nos dice algo que también es interesante, resaltado aquí en azul. De pronto, y es lo que decía, de pronto no todas las tesis se van a poder publicar. Tenemos que saber si la historia que estamos contando, porque yo siempre digo que el artículo de investigación es importante verlo como una historia. Yo qué quiero contar y a quién le quiero contar. No es volcar allí 3 cosas que hice y discuto 3 cosas, pero ni siquiera las discuto, sino pongo 10 referencias y ya, sino es contar una historia y a quién se la quiero contar. Entonces, pide que nos enfoquemos en esto, que ya lo he reforzado varias veces, pero claramente esto es importante. Por eso hay que saber hacer una búsqueda bibliográfica, o conocer dónde la podemos hacer. Y sí lo puse.
O sea que me voy a repetir 10 veces. Pero este artículo es chévere porque habla justo de cuáles son las estrategias exitosas para asegurar que nos rechacen el artículo. Entonces, una de las principales es que no conocemos lo que está escrito, porque, bueno, porque no nos lo preguntamos y porque pensamos que siempre va a haber cabida en alguna revista. Y lo peor es que eso es verdad. Siempre vamos a terminar publicando, lo que sea y donde sea, pero la idea es que publiquemos en una revista que sea conocida, que sea buena, que nos vayan de nuevo a citar. Si no es nuestro camino y no es lo que nos interesa y solo queremos salir de eso, es también factible. Pero ya que invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, crisis, de todo, pues pensemos que queremos publicar en algo mejor. Y esto depende que muchos no han hecho una revisión de la literatura incompleta o inadecuada. Así que cuando estemos planteando el marco teórico, ese es el momento donde tenemos que saber qué hay hecho ya para saber si nuestro artículo sigue siendo interesante y útil. Entonces, ¿cómo hacer para que pensemos que son dos documentos totalmente diferentes? Para mí, esta fue una de las claves que siempre, además, es parte sí, vamos bien, del curso de redacción, es por dónde empezar, que eso se nos hace a veces súper difícil. Yo pensaría que también es una forma de empezar una tesis, pero normalmente no se hace así. Esto es como se lee un artículo, ¿no? Estas son por eso sale IMRAD, la introducción, métodos, resultados y discusión. Dentro de los resultados, las tablas y figuras. Sin embargo, en el momento de la redacción, lo más útil es empezar por el fundamento de nuestro artículo, que van a ser los resultados. Los resultados nos van a decir qué es interesante, qué no es interesante, qué de pronto tengo que dejar de fuera porque no está aportando nada nuevo a la ciencia ni a la investigación, aunque lo haya incluido dentro de mis métodos. Y aparte nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestro artículo, porque al hacer, por ejemplo, las tablas y figuras y a irlas mejorando con el transcurso de la redacción, vamos a ver cómo se pulen, se quedan más bonitas, van a ser más agradables, van a ser más útiles. Si las dejamos para el último día, hacemos unas cosas espantosas que no le sirven a nadie y rara vez los editores no las van a corregir. Entonces eso se publica de una forma bastante defectuosa. Después de las tablas y figuras, el resto de resultados que no pueden ser muy extensos, pues ya se van a facilitar porque las tablas y figuras ocupan o agrupan la mayoría de los resultados. Seguimos con los métodos. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada parte, pero para que vean que la introducción, que normalmente una tesis toma muchas páginas y tiene que ser muy larga porque es demostrar de nuevo todo lo que sabemos al respecto y nuestra capacidad de redacción y de síntesis, en el artículo cobra una relevancia ínfima. Es de lo menos interesante e importante. No quiere decir que la podamos escribir de cualquier manera, pero lo importante no va a ser la introducción, sino la discusión. Entonces, por eso yo no la haría nunca al principio, porque gastamos la mayoría de energía, de tiempo, de esfuerzo y nos vamos a frustrar. Y fuera de eso vamos a escribir un montón de cosas de las que nunca vamos a hablar. Yo en mi tesis, obviamente, que eran receptores opioides, entonces escribía desde dónde salía el opio y todos los mecanismos del control que controlan los opioides. Y si empiezo a escribir eso en un artículo científico, ocupo 4.000 palabras de eso que no voy a hablar, porque yo voy a hablar de dónde están localizados los receptores opioides. Entonces, ¿de qué hablo? ¿Cuáles son los tipos de receptores opioides? ¿Cuáles son sus principales funciones en el cuerpo? ¿Y con qué técnicas los han estudiado, por ejemplo? Entonces, empezar por las tablas y figuras. Así que vamos a ver, head to head, cuáles son las principales diferencias. La tesis puede incluir tantas tablas y figuras como queramos y normalmente se suelen, sí, además tomadas de otras fuentes y de otros autores. ¿Por qué? Porque la tesis realmente no se publica al mundo, tiene un objetivo académico, entonces no tiene derechos de copyright porque no es un libro. En cambio, eso no lo podemos hacer en un artículo científico. Alguna vez revisé un reporte de un caso de un hospital en Colombia que además, pues, pensaban que no necesitaban cursos de redacción y el caso tenía copiada una figura de un libro y yo decía, pero esto es ilegal. O sea que sí necesitaban cursos de redacción, pero bueno, no lo quisieron. Entonces, esas cosas no se pueden hacer. Las tablas y las figuras tienen que ser originales, hechas por nosotros, a menos que queramos describir un mecanismo y tengamos los derechos de autor, de copyright. Eso es diferente. Que queremos mostrar un setup para una cirugía y entonces queremos mostrar el aparato y entonces lo cogimos de otra revista y ponemos
figura cedida o derechos cedidos por. Bueno, pero son muy rara vez. Entonces, rara vez se incluyen. Se incluyen dentro del texto principal en la tesis. Ahora veremos el ejemplo. Casi es un resultado, una línea, dos líneas y una figura. Una línea, dos líneas, una figura. En cambio, en el trabajo científico se ubican al final de las referencias, todas juntitas, a menos que la guía para autores diga lo contrario. Pero normalmente es al final de las referencias, después de estas, una página, una figura y una tabla por página. Casi todas las secciones en una tesis puede tener figuras, pues podemos ponerlas en la introducción, en la discusión, no hay, aquí es total flexibilidad. En un artículo científico no, van solo en la parte de los resultados, a menos en casos muy raros donde queramos, pero yo ni siquiera los he visto en una introducción jamás, pero sí pueden ir, sí en los resultados pueden ir de otras fuentes con los debidos derechos, pero se ponen en los resultados. Esa es la sección donde tienen que ir. Y ya comenté que, bueno, van muchas tablas para apoyar cada resultado, muchas figuras, se hacen con un estilo totalmente aleatorio. En cambio, el número de estas está limitado por la guía para autores. Si no lo está, un número sensato en un artículo de 3.000, 4.000 palabras, son 6 a 8 tablas y figuras entre las dos. Esto sería un ejemplo de una tesis doctoral donde vemos un pequeño resultado, o bueno, una tabla, otro, después aquí ponemos una figura, el estilo es el que escojamos, si nos gustó el color, escogemos otro color, a menos que el director de tesis nos diga, no, hazlas todas así, nos dejan a nuestro libre albedrío, pero así es como se lee, porque es un documento muy extenso, y si siempre tenemos que ir a las figuras, yo las puse, creo que muchas al final, porque eran grandes, compuestas, muy grandes, pero y no cabían en seguidas del documento, excepto con algunas más pequeñas. Pero si caben con el texto, pues es muy agradable leerlo, porque si no tenemos que estar yendo a la página 170 para volver al resultado. Entonces, por eso no se hace. Sin embargo, en un artículo de investigación iría, este ya es un artículo editado, por eso no está al final de las referencias, pero cuando lo enviamos el manuscrito, cuando lo enviamos por el sistema de envío, van a ir ubicadas, como digo, al final de las referencias. Entonces, cuando quedan publicadas, y por ejemplo aquí tendría una parte de los datos demográficos, una tablita, otra parte, otra tablita, comorbilidades, en otra tablita, en un artículo científico, todas las características demográficas, por ejemplo, irían en una sola tabla. Después en otra tabla podría ir resultados de seguridad, si estamos hablando de ensayos clínicos. En otra irían los resultados de eficacia. Pero se intenta agrupar lo que tenga sentido agrupar. Por eso es mejor hacerlas al principio, el primer día, porque a medida que las vamos viendo y las imprimimos y decimos, ve, esto me quedó como raro y lo quitas, o esto lo puedo mejorar y lo van mejorando. Entonces es mejor hacerlas siempre al principio, porque es la parte que dejamos para el final y a veces quedan tablas muy confusas y muy desagradables. Entonces aquí les traigo algunos datos para hacer ese proceso más fácil, que es garantizar. Pues esto es un checklist más o menos, que es lo que yo aconsejo usar. Cuando tengan cualquier artículo que quieren enviar, usen esto como punto de checklist, ¿no? Primero diseñar la tabla, que todas tengan el mismo ancho de la página, es muy bonito, no una más chiquita, otra más grande. Eso a mí me parece feo, pero bueno. Después se llenan los títulos, después el contenido, todas las figuras y las tablas tienen que tener un pie de figura y un título, porque van al final del documento, tienen que verse como documentos como elementos que sean autodescriptivos, entonces tienen que estar muy claros. Esto no lo va a exigir la revista, y si no lo exige, casi que dudemos de la validez de esa revista. Tenemos que escribir en el pie de figura todas las abreviaturas. ¿Por qué? Porque no vamos a estar buscando en todo el documento lo que quisimos decir con ello. Entonces añaden claridad a nuestro documento. Los porcentajes es una cosa terrible, que veo porcentajes que suman 101% o 105%, y uno no entiende por qué los porcentajes que sumen 100%, o sea, que la tabla tenga sentido. Y estas son algunas de las recomendaciones que no entro muy en detalle, porque en el curso de redacción lo hacemos con más detalle, y porque si no me va a pasar muchas horas aquí, pero sí es importante, por ejemplo, esto, no usar gráficos 3D en el artículo científico. No se utilizan porque distorsionan la interpretación del dato. Se usan en las tesis
si queremos, tampoco es una obligación. En los pósters de comunicaciones científicas se usan más, pero no se usan por eso, porque es imposible saber con certeza qué estamos queriendo decir. Y la idea de las tablas y figuras es aumentar la claridad, fomentar la interpretación, ahorrar tiempo, ahorrar espacio. Entonces, si no estamos cumpliendo ese objetivo, casi ni hagamos esa tabla y esa figura. Y PowerPoint solo lo podemos utilizar cuando aseguramos que la resolución de la figura tiene la calidad que la revista nos exige. Las tablas se hacen en el mismo documento de Word, no hay que usarlas aparte y copiarlas. Yo no lo haría porque además a veces se introducen formatos muy difíciles de cambiar cuando se hacen, por ejemplo, de un programa estadístico y se meten a Word y a veces queda imposible cambiarlas. Háganlas en el documento de Word, tiene insertar tabla y con eso cambian todo lo que tengan que cambiar. Pero PowerPoint no, hay otros programas, hay alguno libre, se llama, también lo pongo al final de la presentación, ImageJ, que se puede usar para figuras sencillas. Y si no, alguno bueno, si conocen otros. Este es el grueso de los resultados. Realmente las tablas y figuras es lo más importante, porque además cada vez tenemos menos tiempo para leer. Entonces, una buena figura y una buena tabla nos ahorra mucho tiempo a la hora de interpretar a nosotros, a los editores, a los editores en jefe y a los revisores. Acuérdense que es a ellos, a quienes ustedes quieren convencer y quieren transmitir un mensaje claro. Si ponen unos resultados de 1000 palabras y 3 figuras, pues están dificultando todo ese proceso. Entonces añadan suficientes tablas y figuras para incluir la mayoría de los datos y no se repite lo que está en las tablas en los resultados. No por repetirlo 2 veces los vamos a hacer más interesantes. Se hace un pequeño resumen en este estudio prospectivo, no sé qué, reclutamos al final 3000 pacientes y las características demográficas están en la tabla 1. Y ya con eso tenemos salvado. Esto no es así en la tesis doctoral, porque aquí se describen con detalle cada uno de los resultados seguido normalmente de su tabla o su figura, para que sea muy claro que sabemos mucho. Esa es la idea, que lo sabemos, que lo hicimos nosotros, que lo controlamos, que nos pueden preguntar de lo que queramos y lo vamos a saber contestar. En cambio, en el artículo científico, pues no se trata de quitar los resultados negativos porque no nos gustaron, sino se trata de incluir de los más interesantes que vayan a añadir a la ciencia, a lo que ya hay descrito, que añadan conocimiento. Ese siempre es nuestra motivación, así sean negativos, obviamente. Los resultados, la forma como están escritos en la tesis, yo creo que es la forma como los debemos redactar también en el artículo científico. No sé por qué se tiende más a hacer una chorrera de párrafos que son que no se pueden entender, que no se pueden seguir, que son confusos, que es létrica más chiquitita. ¿Para qué? Si podemos utilizar subtítulos para agrupar resultados, nos va a facilitar la redacción muchísimo. Entonces vamos a poner un título, esto sí podemos seguir la idea de la tesis, donde ponemos un subtítulo y agrupamos los resultados de eficacia o agrupamos los resultados del Western blot o de lo que estemos utilizando en un orden que va a ser el que sigamos, secuencia lógica, en el resto de las partes del estudio, es decir, del documento, es decir, en los métodos y en la discusión. Le damos un orden que cuente una historia, por dónde empezamos y dónde terminamos en nuestros resultados. Entonces, esto puede variar porque en la tesis los hemos puesto todos, necesariamente no tienen que ser un orden, estamos contando todo lo que hicimos y lo que encontramos, pero en el documento científico sí. Acuérdense, tiene que ir dirigido a un público especial y a una revista específica. Entonces, los subtítulos es una recomendación increíble. Y esto es muy importante. Hay guías para reportar todos los resultados que sepamos. Hay como 590 guías en este momento. Estas guías están incluidas, ahora mostraré dónde, en una página que se llama Equator. ¿Y cuáles son? Pues son, por ejemplo, CONSORT es para ensayos aleatorizados, Randomized Control Trials. STROBE, CARE es para case reports. STROBE para estudios observacionales. Todos estos son iniciativas aisladas de personas que han dicho hay que estandarizar la forma como se reportan los resultados para que no sea diferente lo que se hace en México, de lo que se hace en Colombia, de lo que se hace en Norteamérica. ¿Por qué? Porque eso añade transparencia a la investigación. Transparencia que la necesitamos tanto,
pues porque también hay mucha mala práctica y debemos luchar contra ella. En cambio, pues en la tesis esto rara vez se conoce. Si estamos pensando que nuestra tesis de una vez va a ser publicada, pues sí debemos tener esto en cuenta. Entonces, si queremos hacer un estudio de cohortes, pues tenemos que tener en cuenta qué nos va a pedir Strobe en un estudio de cohortes para saber qué tenemos que incluir en nuestro método para saber que eso lo tenemos que cumplir, porque nos lo van a pedir, la revista también nos lo va a pedir. Muchas revistas ya incorporan, díganos si siguió la guía Strobe y muchos autores ya la publican, seguimos las recomendaciones de Strobe para estudios observacionales. Así que esto no es bobada, esto es bastante serio e importante. Y de hecho, pues lo que quería mostrarles era, uy, con este dedo soy súper inútil, ya no sabía cuál era el botón. Ahora les muestro lo de Equator, pero este es el ejemplo de la tesis de los resultados y me gusta porque claramente tiene un subtítulo con muchos subíndices. Esto no va a ser así en un estudio científico, en una publicación, va a ser el segmento o la sección de resultados es la 3, punto. 3.1, resultados de datos de pacientes. 3.2, resultados de eficacia. 3.3 y así sucesivamente. No va a tener 3.2.1. Rara vez ve eso y además va a ser confuso, pero porque aquí no tenemos tabla de contenido. Entonces, no podemos hacer eso. Pero en un artículo científico, entonces, lo vemos así mucho más sencillo, pero de nuevo con sus subtítulos numerados. Sí, siempre úsenlos. Si la revista dice no puede incluir subtítulos numerados, pues los quitan. Pero al menos que ustedes lo hayan utilizado para crear su historia y para agrupar resultados. Además, porque la contestación a los revisores, cosa que no tenemos en la tesis, va a ser facilitada también por el hecho de añadir números y añadir secciones, porque es más fácil hacer los cambios y llevar esa contestación a, hicimos un cambio en el punto 3.1, no en el cambio, en la línea 810 de nuestro artículo. Entonces, por eso lo pongo aquí, títulos y subtítulos numerados para agrupar resultados semejantes. Y este Equator es Enhancing the Quality and Transparency of Research. Como ven, tienen muchísimas guías, entonces ellos han agrupado en una sola página todas estas guías que nos sirven. Si estamos haciendo una revisión sistemática, usamos Prisma. Si estamos haciendo un protocolo de investigación, porque también podemos usar Spirit, bueno, y también podemos publicar un protocolo de investigación. Entonces usamos Spirit, Case Report y bueno, así las mencioné. Entonces, ante la duda, vayan a Equator y de hecho cada vez uy, si esto lo había animado y todo, se ve mucho mejor. Y de hecho también tenemos por qué la investigación en salud es importante ir distribuyendo esta práctica entre nosotros, entre los clínicos, para que siempre utilicemos las mejores guías que existen estandarizadas o las guías estandarizadas para asegurarnos que nuestro trabajo tiene la calidad de cualquier trabajo a nivel internacional, de los mejores grupos de investigación. Bueno, los métodos, la dificultad yo creo que aquí obviamente es hacer que quepa todo lo que describimos en una tesis. Bueno, casi todo tiene esa dificultad, pero sabiendo que los métodos son igualmente importantes en ambas. Es decir, los métodos en un estudio científico tienen que tener el objetivo de poderse replicar. Entonces, son muy importantes, pero no caben. Pueden ocuparse 800 palabras, 1000 palabras. En un estudio preclínico ocuparán más, porque estudio preclínico tiene ese objetivo también de pronto, pero en estudios clínicos ya en humanos no tenemos tanto espacio. La discusión tiene que ocupar la mayoría del espacio. Pero sin embargo, si ya los tenemos descritos en detalle, lo que podemos es usar la parte de material suplementario para alojar resultados que sean métodos que sean muy extensos, que valga la pena contar, porque a veces hay técnicas. Por ejemplo, yo hacía un protocolo de inmunohistoquímica que tenía pues 10 páginas, pero ese protocolo yo lo heredé de mi jefe que ya lo tenía publicado, pues yo cito a mi jefe, no tengo que escribir toda la metodología. Entonces podemos hacer truquillos. Sí es común incluir justificación de los métodos. Utilizamos esta técnica porque ha demostrado ser más eficaz para demostrar si el objetivo de nuestro estudio publicado no es comparar técnicas, entonces no justificamos la técnica. Supuestamente estamos usando la mejor técnica que hay para demostrar lo que queremos demostrar. Entonces esa justificación sobra, a menos que sea eso. Utilizamos
no sé, este método diagnóstico versus este método diagnóstico, pues ahí sí hay que comparar las técnicas, pero eso depende de nuestra pregunta de investigación. Entonces, en los métodos del artículo científico no va nada de la justificación, va la descripción del método que utilizamos y que todo el mundo pueda seguir. Y normalmente en la tesis sí se incluyen figuras, sobre todo en tesis donde, pues, a ver, una encuesta de pronto no va a tener muchas figuras, tendrá la encuesta, pero si es utiliza pacientes, es rehabilitación, utiliza no sé, cualquier cosa que estamos haciendo visualmente, pues va a incluir figuras. Y es muy bonito. Yo incluía pues todo el equipo de microscopía y cómo ponía los cortecitos. ¿Por qué? Porque lo que queremos demostrar es que dominamos la técnica y dominamos todo lo que incluimos ahí. En el artículo de investigación se supone que ya lo hacemos, entonces no tenemos que justificarnos. Así que depende, ahora le mostraré, puede tener figuras, pero es muy raro. Y como ya digo, los métodos suplementarios son un excelente sitio para alojar documentación accesoria. Ojo, estos métodos suplementarios o material o información normalmente no es revisada por los pares. Entonces, puede tener errores, hay que hacerla bien, hay que redactarla muy bien, que sea ética, que sea transparente, que sea de calidad, porque puede no estar revisada por pares, pero de pronto sí está revisada por la investigación, por la comunidad científica y nos llevamos un chasco después de unos años. En comparación, tenemos nuestra tesis, como ven aquí, pues en un estudio preclínico, este es de una amiga. Entonces muestra pues dónde estimulaban las orejitas de los ratones y muestra los diferentes cortes y la inmunohistoquímica y diferentes técnicas. Sin embargo, en este estudio que es de ortopedia, traumatología, sí vemos que el método tiene figuras. Entonces, depende de nuestro objetivo, depende de lo que queramos contar. No es lo más común, pero hay, y hay sobre todo, pues escogí un ejemplo que fuera pues de una especialidad que es bastante obvia que tenga imágenes, ¿no? La traumatología, todas las quirúrgicas, la dermatología, por ejemplo, también. Si estamos hablando de medicina interna, de pronto es diferente, o pediatría, depende de qué. No, eso depende de la especialidad, la revista, lo que queramos contar. Pero pues me pareció muy interesante cómo refieren a las figuras, en cómo se utilizan para describir el método que utilizaron y hacerlo fácil de entender, y ese es uno de los objetivos. Otro ejemplo de una tesis, lo chévere de este ejemplo es que la misma tesis que la puedo encontrar en Google, también estaba el artículo, entonces es muy chévere comparar porque vi exactamente cómo se transmitía de un documento a otro. Entonces aquí contaba pues con mucho detalle los criterios de inclusión y exclusión. Esto nunca lo he visto en un artículo científico. Uno pone los criterios de inclusión y exclusión en un párrafo en los métodos, ¿no? Selección de la población, criterios de inclusión y exclusión. Entonces, esto que se viene en una tesis, después queda resumido de esta forma en el artículo científico. Entonces, bueno, muy útil cómo se pueden hacer esas comparaciones inmediatas. ¿Qué recomendaciones les puedo dar desde el punto de vista editorial o de redacción científica para los métodos? Bueno, lo primero es utilizar el orden que ya establecimos en los resultados, secuencia lógica siempre, esto háganlo siempre, háganlo también en la tesis, escriban una secuencia y piensen de nuevo qué quiero contar y cómo, y sigan esa misma secuencia en los resultados y en la forma o en el orden en que discuten los resultados. Y bueno, ya he hablado de muchas de estos elementos, pero verifiquen los nombres si utilizan cualquier equipo, algo que sea comercialmente disponible, revísenlo antes de publicar porque puede haber cambiado. Puede haber cambiado desde que publicamos la tesis hace 3 años, puede haber cambiado. Entonces revisen todo. 5 minutos. Voy más rápido. Bueno, entonces esto lo tienen en el documento, pero es muy importante que, bueno, esto sí es casi obvio, no se incluye nada de las otras secciones en la sección adecuada. Y los subtítulos que ya les comenté que se utilizan para todo. Sí, vamos a la discusión y después la introducción. No sé si 5 minutos. Tenemos 10, ¿no?
Bueno, 8. Bueno, tesis, perdón, discusión. La discusión en la tesis no es lo más importante, porque lo más importante es demostrar que fuimos nosotros los que hicimos, bueno, eso es importante en todo, pero nosotros hicimos lo que hicimos y lo sabemos de pe a pa y nos pueden preguntar de lo que queramos. ¿Qué estábamos comiendo el día que hicimos ese experimento? Todo nos lo pueden preguntar. Ahora, en el artículo científico, la discusión es lo más importante, porque es donde aportamos nuevas ideas, mecanismos, explicaciones a lo que estamos viendo. No sirve de nada repetir los resultados y lanzar 3 artículos que digan, pues esto se parece a lo que otros han encontrado y ya. Hay que decir, pues esto podría ser por esto, pues lo otro podría ser por esto. Entonces, es muy difícil de escribir y muchos artículos son rechazados en esta parte. Y eso ya es muy triste porque, bueno, porque es el final del artículo cuando se está leyendo. Puede incluir, aunque no es común, también subtítulos si quieren para garantizar ese orden y esa secuencia lógica. Pueden incluir algunos subtítulos, pero no es lo más común. Es opcional en la tesis, si lo quieren hacer ya pensando en el artículo, incluir las limitaciones, pero no se suelen hacer, porque yo creo que como no es el objetivo inicial, tienen muchas limitaciones, pero sí se tienen casi obligados, yo no he visto cuándo no, en el artículo científico. Es, por ejemplo, ideas de mejora, limitaciones e ideas de mejora. Cuando pones una limitación, pues dices, esto se podría subsanar con esto, esos son los típicos further studies are needed, donde debemos poner por qué, no solo porque se pone, no lo pongamos, sino por qué se necesitan esos otros estudios. Y obviamente, por la gran cantidad de técnica y por ende los resultados, también suelen haber conclusiones numeradas. Esto también cambia totalmente en el artículo científico y la conclusión debe limitarse al objetivo principal, a la hipótesis principal, a nuestro objetivo del estudio, que era comparar, demostrar, evaluar. Ese es nuestro objetivo principal. ¿Cómo? Pues a través de 5 técnicas, midiendo 3 cosas diferentes. Pero el objetivo principal es la que nos da la discusión. Entonces, para hacer la discusión más fácil, en nuestro artículo más fácil es, y no lo he encontrado, ¿verdad? Que traté de buscar un artículo que lo fuera así. Me gustaría empezar con algo que nos recuerde por qué hicimos esto. Porque como tienen que realmente reforzar la idea de que están haciendo algo nuevo, útil, interesante, entonces recuérdenos eso. La morbilidad o la incidencia de tuberculosis ha aumentado significativamente en los últimos 3 años, de 10 al 30%. Las causas pueden ser múltiples, pero no las tenemos claras. Esto genera mayor gasto hospitalario, más morbilidad, no sé qué. Existen tratamientos eficaces, por lo tanto, quisimos investigar los factores de riesgo de esto. Es que es así de sencillo, es tan bonito cuando empezamos. Encontramos que la incidencia era igual, ¿y por qué hicieron ese estudio? O sea, mi pregunta siempre es, ¿y a quién le importa? Eso no es verdad que importa, pero realmente me lo deberían contar a mí, porque si no, tengo que buscarlo en la introducción y ese no es mi trabajo, es el de ustedes. Entonces, después de dar este primer párrafo, que no he encontrado comúnmente, de verdad que me he esforzado, parece que no lo suficiente, pero lo haré. El caso es que empiezan a discutir un resultado por párrafo en el orden en el que lo establecieron en sus métodos y en sus resultados. Y cada párrafo tiene que contener opiniones y a favor y en contra, evaluaciones críticas. Es decir, esto no es fácil y da para una clase completa. Pero aquí les dejo algunos tips que pueden leer después. Porque quería entrar un poquito en la introducción, aunque la introducción pues está novia y como ya he dicho, hay que recortarla sustancialmente a 650 palabras. Entonces es un gran recorte. Pero bueno, la parte de la discusión yo creo que al ser algo mucho más reducido y enfocado en un artículo científico, es importante apoyarnos de literatura que sea válida, que sea útil, que sea de buena calidad. Entonces, incluir de otros centros de investigación, asegurarse que la búsqueda bibliográfica está actualizada, tengan en cuenta la calidad y compárense inicialmente con unos 3 a 5 artículos buenos y de ahí empiezan a sacar conclusiones y después pueden añadir otros artículos para sustentar, ¿no? Por ejemplo, estudios preclínicos han mostrado esto, pero de 3 a 5 artículos iniciales que sean muy buenos para empezar a darles ideas o que les permita hacer sacar ideas interesantes, no digamos conclusiones para que no se confunda. Bueno, esto lo voy a dejar así, pero lo que quería, esto ya lo puse. La repetí, perdón. Y la diferencia
Claramente también hay una diferencia en cuanto a cantidad, más no calidad. Debería ser mejor la calidad del artículo científico. En esta misma tesis que les comenté antes, tiene 7 páginas y unas 2.600 palabras, y pasamos a 2 páginas con unas 1.500 palabras. Y esa es una longitud adecuada para una discusión, 1.300, 1.500 palabras. Como ven, ocupa la mayor parte del texto de un artículo científico, por lo tanto, toma tiempo escribirla, y es mejor cuando ya tenemos todos los resultados puestos en las tablas y figuras. Por eso hagámoslo al principio. Las conclusiones, como dije, suelen ser numeradas en la tesis. Sin embargo, en un estudio tiene las conclusiones con las limitaciones y una conclusión que está enfocada en la hipótesis o objetivo del estudio. Esto no es una conclusión de un artículo científico. Esto no tiene sentido porque ahí están añadiendo nuevas ideas, referencias, han insertado de todo. Esto no tiene sentido, sin embargo, algo así, sí, porque dice, el objetivo de este estudio era este y nosotros vimos esto. No está comentando una conclusión de cada uno de los resultados que vieron. Y por último, básicamente la introducción de una tesis es extensísima porque sí tenemos que demostrar que sabemos mucho del tema. En cambio, en el artículo científico tiene que ser concisa, clara y coherente. Puede incluir tablas y figuras, tiene la intención de hacer un repaso completo de la literatura, no es muy estricto en cuanto a la literatura donde se apoya, nosotros escogemos lo que queramos. Eso no es como debe ser la introducción del artículo científico, tiene que transmitir que hemos hecho una revisión de la literatura y sabemos cuál es la brecha de conocimiento, cuál es el gap que estamos tratando de llenar con nuestro estudio. Y por eso no puede tener muchas referencias, no debe tener muchas referencias. Así que con esto, qué rato. Con esto ejemplo, pues vemos cómo la introducción de una tesis tiene, muchas palabras, aquí no lo van a ver, pero tiene subtítulos, tiene capítulos, tiene de todo, con figuras bonitas para explicar lo que estamos tratando de analizar. Yo incluso hice un video en 3D súper bonito que me costó horrores hacer, pero me encantó sobre cómo interaccionaba la proteína con el receptor y era muy bonito, pero no sirve para nada en un artículo científico. Y luego un artículo científico pues es algo tan corto, incluso como ya ven, 3 parrafitos, o el de la tesis que les he mostrado. No, este otro también, 3, 4 párrafos, 650 palabras de introducción es suficiente. Es decir, que yo la abordaría como eso, una cosa totalmente nueva, no copien nada, no copien casi nada de la tesis, aborden lo nuevo y contesten estas preguntas. ¿Qué se conoce? ¿Qué no se conoce todavía? ¿Qué vamos a contestar y cómo? Y con eso queda una introducción muy bien hecha, muy cortita y muy concisa y entendible. Estoy a las 8 minutos. ¿Les puedo robar 2 minutos? No puedo. Ay, gracias. Es que me extiendo al principio, me emociono mucho y hablo demasiado, pero es que yo creo que todo esto es interesante, a mí me parece. Pero sobre todo esto, las abreviaturas, yo las odio y no sé por qué parece que tener una tabla con abreviaturas en una tesis fuera lo máximo, ¿no? Es como la tabla de abreviaturas o el glosario, y a mí me parecen súper confusas. Al final, uno en un documento de 180 páginas, 200 o las que sean, estar buscando al principio qué estamos tratando de decir, me parece tan poco útil y por eso no me gustan, porque aquí los autores usaron a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Entonces, existe la posibilidad de equivocarnos, muy, muy grande. Yo preferiría que no se usaran en general. Por eso uso la regla que es si no se abrevia menos de 5 veces en un artículo científico, no usen abreviaturas. Pero una tesis que va a tener miles debe ser repetida la palabra, yo incluso así tampoco lo haría, porque miren este documento de la Organización Mundial de la Salud, 138 páginas y 5 abreviaturas, y todas las conocemos, todas son comunes. En cambio, este otro artículo, 12 páginas, 11 abreviaturas, muy parecidas entre sí además, entonces dan lugar a confusión, introducen uncertainty, ¿no? Es como, era esto o lo otro, errores de interpretación básicamente. Otros elementos que están en la tesis y en el artículo científico de otra forma, en la tesis nuestros agradecimientos son como ir a los Óscares. Esto es gracias a mi papá, a mi mamá, gracias a aquí aparezco yo. Esto es de mi amiga Jimena que me enseñó a perfundir a los animales, no sé, a todo el mundo. Esto es
por qué es tan emotivo, pero básicamente un artículo científico es quien me ayudó a hacer este trabajo en 3 palabras, ¿no? O de redacción, o a estos que me prestaron los pacientes, el personal de enfermería, en un parrafito chiquito, pero hay que agradecer a la gente que nos hizo el trabajo posible. El discurso de Óscar se deja para la tesis. Y hay otras cositas, pero la guía para autores nos va a decir qué. Entonces hay algunos muy extensos, este es de BMJ, que seguro les ponen funding, disclaimer, competing interest, todo un montón de requisitos. La guía para autores les va a decir qué tienen que incluir. Y ya, sí voy a terminar, lo prometo. Esto era lo que les comentaba, hay que declarar que usamos inteligencia artificial generativa para facilitar la redacción del artículo y te dicen dónde ponerlo al final del manuscrito antes de las referencias. Hay que poner un parrafito que diga, que tenga un título o no lo tiene, que diga durante la preparación de este trabajo los autores usaron lo que fuera, el método que utilizaron, cuál es el ChatGPT o Perplexity que utilizaron para hacer esto, ¿no? Entonces, que sean claros con ese disclosure, hay que ponerlo. Y, uy, me faltaba el abstract. El abstract. Lo que quiero repasar del abstract es que es esencial para el editor. El abstract no es tan importante en la tesis doctoral. Es un resumen ejecutivo, por decirlo así, de lo que se van a encontrar, pero no es ni mucho menos lo más importante. En el artículo científico es uno de los 3 puntos más importantes que van a permitir que el editor en jefe decida escoger su artículo o no. Entonces hay que hacerlo muy bien. Y como no es fácil, bueno, esto es un abstract largo de una tesis que no se ajusta a ningún tipo de estructura, que tiene una longitud que nos da la gana, pueden ser 1000 palabras, las que queramos. En un artículo científico tendría 150, 200 palabras, 250, depende de la guía para autores, que puede ser de la misma tesis, este es el abstract. Como no es fácil de hacer, incluso si tienen uno hecho para un congreso, bótenlo y vuélvanlo a hacer. Háganlo al final del artículo. Cuando ya tienen todo hecho, el abstract y el título va al final. Y entonces aquí tienen 2 documentos que pueden, cuando tengan la presentación, pueden usar para hacer ese paso a paso de cómo hacer el abstract. También es útil hacer abstract gráficos y aquí tienen 2 fuentes donde pueden usar un abstract graphic, porque son muy buenos para comunicar lo que hicimos en las redes sociales, en nuestro hospital, entonces pueden hacer un póster, pero tienen ejemplos de BMJ y de JAMA, que cada vez se utilizan más y diría yo que son muy eficaces para contar nuestra historia. Y finalmente el título, creo que sí es verdad, es el final. El título de una tesis es tan extenso como queramos y le ponemos 1000 cosas, pero el artículo científico tiene que contar realmente lo que hicimos y a veces tiene un límite de palabras. Entonces, este era mi título que era muy largo, muy difícil, pues sí, muy largo, pero decía todo lo que hice. Y obviamente el artículo, uno de los artículos, pues era mucho más enfocado hacia lo que yo iba a describir en ese artículo. No tenía todas estas, todas estas técnicas incluidas. También pueden optar por hacer algo más simpático, que cambia totalmente desde la parte académica, pero un poco más llamativo, más simpático. Entonces, hacer el título también es un arte, influye también en la forma como nos ven los lectores y los editores. Entonces también les traigo 2 piecitas de estas 2 páginas que me gustan mucho, Enago y Editage, que les puede ayudar cómo hacer el título, qué ideas pueden optar. Pueden usar también, inteligencia artificial y decir, ¿me puedes dar un título creativo o interesante para esto? Después siempre comprueben que no están plagiando a nadie y tienen que declararlo en donde dije ya en los disclosures, tienen que poner para qué lo utilizaron. Y esto sí era al final, lo prometo. Las referencias, no lo voy a entrar en detalle, sino simplemente usen un gestor de referencias. Es imposible hacer una tesis sin un gestor de referencias y después cambiar de artículo, de revista en revista.
es la sección que tiene más errores de todas. Ya hablamos que el número de referencias es diferente, eso ya lo hablamos. El estilo es el que nosotros escojamos para una tesis, pero el estilo está marcado por la guía para autores. Y si una revista quiere AMA, la otra quiere APA, la otra quiere no sé cómo, la otra quiere no sé cuánto. Y cometemos muchísimos errores. Sin un gestor de referencia no sobrevivimos. Y esto sí era el final. Ya, uy. Bueno, pues esto es el final. Y entonces, ¿qué es importante de todo esto? De todo lo anterior. Bueno, es un proceso complejo, pero fundamentalmente tenemos la información. Pero abordémoslo como un documento nuevo. Empecemos por creen una historia. Empecemos por las tablas y figuras que van a, hacerse, a permitirnos hacer ese abordaje como desde cero. Piensen en qué historia quieren, es la adecuada para alojar su estudio y también a quién se lo quieren contar. No todas las tesis van a terminar en un artículo científico, eso es así, entonces el que quiere investigar puede empezar otro trabajo científico y un estudio mal diseñado nunca se puede recuperar. Entonces también la importancia de tener una buena dirección en ese caso, de saber qué importante es la metodología, porque cuando lleguemos al artículo científico nos dicen, pero si usted hizo un estudio de cortes y le faltaron todos estos elementos para según Strobe, pues hemos metido un poco la pata. Entonces, asegurémonos en tener una buena dirección para evitar esto. Reanalizarlo si vamos a poder hacerlo y entonces eso ya nos facilita la publicación. Y bueno, con eso ya sí finalizamos esta sesión larga. Gracias por otorgarme unos minutos más, Martín, y a todos ustedes por quedarse también. Y bueno, pues muchas gracias por estar tan atentos. ¿Y alguna pregunta? Estamos aquí para contestar. Sí. Es mejor. Y su idioma no es inglés, pero más o menos. Sí. Es mejor una buena artículo en español y mandarlo a traducir, o ahí entre que dan un poco, nos ayudan y mandarlo a editar. Para ti, ¿qué es mejor? Pues a ver, creo que hay diferentes puntos. Si el artículo y la investigación es útil para que localmente pasen cosas, por ejemplo, si quieren, porque es algo para la gestión en México de los recursos en salud, yo lo haría en español, porque al final vas a llegar a un público más amplio que están interesados en tu investigación. Entonces, depende. Entonces, ahí yo no desacreditaría nunca las revistas en español porque tienen unas buenísimas y son, o sea, artículos que son visitados y tienen muchísimas métricas. Entonces, si el objetivo es para algo local, yo escogería en el idioma local. Si por el contrario quieren algo que sea internacional, porque el estudio es interesante internacionalmente, por algo que hallaron que se comparta por muchas poblaciones a nivel internacional, yo pensaría hacerlo dos cosas, o hacerlo pero muy bien en español, no dejarlo mal hecho en español y traducido, porque los traductores que hay, un servicio de redacción y de edición cuesta bastante, claro. Entonces, si quieres que el artículo, que lo hiciste así, bueno, pero lo mandas a traducir, va a quedar un artículo así, pero traducido. O sea, que no ganas nada. Si por el contrario, es así, pero no llega más nuestro conocimiento de redacción y nuestro tiempo y hasta ahí llegamos, es mucho mejor mandarlo a editar. Porque el editor lo que va a hacer, lo que yo hago es oye, pero este resultado, ¿dónde salió? Esta conclusión no tiene mucho sentido, o esto no lo estoy entendiendo. Haría preguntas para mejorar la calidad del artículo. En cambio, un traductor no va a hacer eso, va a traducir lo que pongas. Entonces, la limitación ahí es el dinero. Si tienen un apoyo, una bolsa por alguna beca que se han ganado por algún proyecto de investigación, yo lo mandaría siempre a un editor, redactor médico para que aumente la calidad de lo que hay. A mí me parece buenísimo para que asegure entrar una revista. Yo también pongo el ejemplo de una amiga que un artículo que iba a mandar a Nature y lo mandó a un editor, claro, le cobró 1.000 euros, pues porque lo quiere mandar a Nature. Si lo quieres mandar a New England Journal, hay que pagarlo porque vale la pena. Entonces le hizo un montón de observaciones que yo se las pedí para ver
también validar lo que yo enseño, y decía, no me queda la idea clara, puede que haya un artículo de Nature aquí, pero no me está convenciendo a mí, entonces le ayuda a mejorar la calidad. Así que depende, si quieres, si es una investigación pequeña, un case report, yo me fijaría en las guías CARE, buscaría ejemplos de case reports que yo entiendo, que sé, que están bien hechos, me guiaría por eso, haría lo mejor que pudiera y lo mandaría a un traductor o un revisor, pero pagando poco. Hay sistemas de revisores en las editoriales que cobran muy poco, pues muy poco, $90 o algo así, por una revisión del inglés. Y con eso ya te salvas del inglés, que no haya errores gramaticales de sintaxis. Si por el contrario es un estudio ya aleatorizado, controlado, que es interesante, que es importante, yo iría aumentando mi nivel de revisión, seriamente. Sí, de nuevo, es para algo que impacta localmente, yo lo dejaría en español. Sí, sí. Para casos específicos, pues el alumno Ah. De los artículos. Sí. Que no debería, pero se complica, sí. No, también en español, por eso dejé la ciencia, porque pasa. Sí. Que lo dejaran escrito desde el principio. Yo no empezaría un artículo sin tener una hoja donde todo el mundo firme quiénes van a ser los autores, cuáles son sus roles, cuál es el título más o menos, cuáles van a, o sea, unos puntos fundamentales, los objetivos que se están buscando, la literatura de la que se quieren apoyar, el orden de los autores, sus filiaciones, perdón, y cuáles son sus roles, y que eso esté firmado por todos los autores. Que no haya derecho a pataleo, mejor dicho, porque es que al final es, ay, quiencito que tiene que publicar, no me... O sea, y las editoriales y el editor en jefe puede, o sea, hay montones ya de ayudas, digamos, pueden recurrir a ellos, no ayudas, pero hay muchos documentos para firmar y todo. Al final, las revistas no pueden hacer nada. Eso es una pelea casi perdida para los autores que quieren sacar a alguien que no hizo nada o que tiene ideas contradictorias y que es imposible. Eso es una cosa muy interna. Si tienes un grupo de investigación y quieren publicar un artículo, hagan un documento firmado desde el principio y que no haya derecho a pataleo. Esto fue lo que se firmó hace un año, hace 3, hace 6 meses. Y todos estuvimos de acuerdo. No, porque es muy injusto cuando hay un grupo donde 3 personas han trabajado y meten 20. Y pasa mucho. Entonces, eso es como yo lo haría, sobre todo si tienes poder, porque si es el investigador principal, claro, que pasa que es que no sé quiéncito es el duro porque es el director de no sé dónde. Aquí hay un documento firmado, entonces, bueno, también uno tiene que escoger las peleas, ¿no? Si lo van a echar a uno por eso, pues métanlo. Pero teniendo en cuenta que el primer autor es el que se ve y a veces vale la pena que los que están estudiando, los que están haciendo la tesis, los que son postdoctorales son los que deberían estar allí, los que hacen la mayoría del trabajo y el investigador principal debería estar al final. Ese es el orden. Y entre medias los que colaboraron, pero no le quiten ese puesto a los que necesitan empezar a hacer eso, ¿no? Y a reconocerse. Y el investigador principal va al final. Por lo menos en básica se usa así. Es una práctica buena. Pero bueno, esa es mi recomendación. ¿Algunos aportes más? ¿Alguna pregunta? Algo más, porque hay mucho conocimiento aquí también. Para hacer el proceso más fácil. Pues yo creo que sí, por favor, por favor. No pregunta, no hay comentario más. En la actualidad, los grupos de investigación son interdisciplinarios, como comercial, hospital y recomendación. En la unidad 301 tienen dos grandes colaboradores. Tienen su área de biblioteca, bibliotecólogo, y tienen la dirección de investigación. Entonces, pueden visitarlos en la unidad 301 y pueden apoyarse totalmente con personas. Eso es una muy buena, sí, muy buen apoyo porque yo creo que lo de sí. Y muchas gracias. Ahora aplaudimos todos. Enrique.
Y para la parte de metodológica y de búsquedas bibliográficas, o sea, yo no sobreviviría sin un bibliotecólogo, especialista en información, son indispensables. Algo más iba a decir, se me olvidó. Sobre las filiaciones, es súper importante que nombren bien el hospital, lo que se merece. Porque, ¿qué pasa con muchos hospitales universitarios que se pone en la universidad? Y entonces la investigación no está yendo a quien de verdad la está realizando. Si la investigación se realiza prioritariamente con pacientes y en el hospital, se pone la afiliación del hospital. Pueden poner las dos, pero se pone la del hospital también. Es muy importante reconocer porque también va a haber muchas becas, muchas ayudas, muchas que van a depender de eso. Entonces siempre reconozcan justamente en filiaciones a su institución y en agradecimientos a quienes los apoyaron, con la redacción, a los pacientes, los agradecen lo que necesiten. Bueno, sí. Actualmente y siempre. Siempre hay que tener consentimiento informado. Eso tiene que estar en las declaraciones en la parte de ética o disclosure, es decir, todos los pacientes, o en los métodos. En los métodos, mejor todos los pacientes firmaron consentimiento informado. Si son estudios retrospectivos, entonces son diferentes, pero los estudios que usan pacientes, sí. Todo tiene que estar a no sé qué, las normas de Helsinki, la normativa para manejo de animales, si es en animales, todo tiene que estar evaluado por un comité de ética que será además, o ética o científico que les dirá, aquí les faltó poner esto. Entonces, sí, de acuerdo. Doctora. Hola. Qué bien. También sería conveniente poner en el artículo que el protocolo fuera autorizado. Sí, sí. Además de ponerlo, sí. o puedo poner ambas cosas. Lo aprobó el comité de investigación, el comité de ética. Ambas. Pues no todos los comités de ética son tan rigurosos. Entonces yo pondría eso, que todos los pacientes firmaron un consentimiento informado y el protocolo fue revisado y autorizado o validado por el comité científico del hospital tal. Aparte, este protocolo ha sido registrado en clinicaltrials.gov y poner el hipervínculo. Sí, en eso en los métodos yo lo pondría definitivamente. No sobra nunca. Las buenas prácticas nunca sobran. Bueno, pues Martín. Pues si no hay más, yo les agradezco mucho a todos su presencia.